una persona que tiene una orientación sexual distinta no puede estar lo que se llama en el closet. Eso es válido para un ciudadano privado. Un elemento distractor de las actividades que estaba haciendo el señor José Domingo Pérez y el señor Vela Barba como fiscales del caso Odebrecht. Ellos han estado tratando de distraer la atención hacia un caso más mediático. ¿Cómo piensa lidiar en esta candidatura del 2026? ¿Cómo piensan lidiar con el antivoto fujimorista, que también es bastante álgido? Creo yo que fue la clave de la victoria de Pedro Castillo. Ya vamos a conversar con el congresista Ernesto Bustamante, quien también es candidato al Senado por Fuerza Popular. Muy buenos días, estimado congresista. Gracias por acompañarnos el día de hoy. Buenos días, Grecia. Gracias por la invitación. Bien, a ver, ¿qué lectura le trae este tema que acabo de poner sobre la mesa con respecto a Carlos Álvarez? Esta situación de la vida privada y la vida pública. ¿Qué relación habría cuando ya el candidato se inserta dentro de la vida política, ¿no? No solamente dentro de un cargo público, sino inclusive cuando está candidateando. Debería ser un poco más transparente, entonces, Carlos Álvarez, con estos detalles de su vida personal que sí podrían cambiar el voto del electorado. Claro, yo estoy de acuerdo con que la transparencia es fundamental en un candidato presidencial. La vida privada se puede dividir en muchos aspectos, ¿no? En cómo como, qué me gusta comer, en qué lado de la cama me gusta dormir. Eso no le interesa a nadie. No es de interés público. No, pero yo creo que la orientación sexual sí debe ser divulgada. Una persona que tiene una orientación sexual distinta no puede estar lo que se llama en el closet. Eso es válido para un ciudadano privado. Pero desde el momento que es un ciudadano público y de público escrutinio, tiene que divulgar eso. Para bien o para mal de él como candidato. A lo mejor le beneficia en votos, a lo mejor le perjudica. Pero eso es irrelevante. El punto es que debe mencionarse. Bien, la perspectiva que muchos ciudadanos tienen justamente es que pareciera que la vida privada de algunos candidatos es tan privadísima que no lo pueden mencionar y eso termina perjudicando, pues, ¿no? Porque al fin y al cabo te da todo un aura de ocultar ciertos datos, información, porque creo que al fin y al cabo, hablando ya dentro del marketing político, no termina beneficiando al político como tal. Pero ya yéndonos también en esta línea, alguien que ha tenido un problema también bastante álgido en estas últimas horas ha sido el presidente José Gerí con respecto a este encuentro que tuvo con el empresario chino en San Borja. Un encuentro que podríamos catalogar como clandestino porque no estaba oficializado a través de los medios protocolares que le corresponde a un presidente de la República. ¿Cree usted que esta situación pueda meritar a una vacancia? Porque se sabe que hay algún congresista que, bueno, en realidad lo iba a vacar por el tema de Petroperú, pero ahora que ha sucedido esa situación también lo está metiendo, pues, ¿no? Como un agregado más dentro de este informe de vacancia. O este pedido de vacancia. A mí no me gustaría ir a tratar de llegar a solucionar el tema con una vacancia, pero lo que sí tiene que hacerse es una investigación. Entiendo que la Comisión de Fiscalización del Congreso ha tomado cartas en el asunto, es lo que corresponde, porque él es congresista y ahí se debe empezar. Yo pienso que ha sido una imprudencia, por lo menos una imprudencia, un error muy grave por parte del presidente Gerí, el aparecerse a medianoche en un chifa con una capucha. Totalmente innecesario. Una capucha en el invierno se podía justificar por el frío, pero no en el verano. Y ir a comer a un chifa a la medianoche tampoco tiene nada de malo. Uno puede ir a comer con su amigo, con su mujer, con sus hijos, eso es válido. Pero en este caso él estaba yendo a almorzar con alguien que no es su amigo personal, perdón, a cenar, y estaba yendo además a cenar con un empresario que tiene intereses de venderle cosas al Estado. Con un proveedor del Estado. Un proveedor del Estado. Y eso es lo que crea un poquito de aguas turbias alrededor del presidente Gerí. Él debe aclarar esto. Claro, yo creo que la palabra imprudencia quedaría inclusive pequeña, porque estaríamos hablando inclusive de todo un entramado que podría también decantar en un delito inclusive contra la administración pública, porque él tiene un cargo, es el jefe de Estado, es el cargo más alto, más grande de todos los peruanos. Pero lamentablemente
esta situación también tiene ya un antecedente de larga data, ¿no? Veamos lo que pasó con Pedro Castillo, el caso Zarratea, lo que pasó con Dina Boluarte también, y los vínculos cercanos que tenía con sus huayquis, o el cofre, ¿no? Y toda esta situación que ya a los peruanos les deja un decantamiento. Entonces, creerle a José Gerí y que él salga luego a decir que se trataba de una coordinación por el Día de la Amistad chino-peruana, es una excusa, creo, muy, muy barata. Bueno, espero que sea verdad, que eso sea lo que ocurrió y que al final de cuentas termine quedando como un tonto, ¿no? Porque hay que guardar las apariencias, muy en especial si no hay nada que esconder. Pero, o sea, espero que quede ahí nada más. Pero sí, a mí me parece una excusa o una razón tonta. Porque si lo que quiero es reunirme con alguien para discutir el tema de la celebración del Día de la Amistad Peruano-China, el presidente de la República no se ocupa de esas cosas. Eso lo ve, en todo caso, en el Parlamento, la Liga de Amistad Perú-China. Y a nivel del Ejecutivo lo ve la Cancillería. Pero no lo ve el presidente de la República en un chifa a las 12 de la noche con capucha. Así que él tiene que aclarar eso. Sin embargo, y como usted menciona, me parece que no es motivo para una vacancia, por lo menos hasta que no tengamos indicios certeros de algún acto de corrupción, con pruebas reales me refiero, ¿no? El indicio ya está, todos lo hemos visto a través de este reportaje, pero las pruebas reales, fácticas, todavía no las tenemos. No sabemos qué conversaron, no sabemos qué transaron, no sabemos si es que llegaron a algún acuerdo de beneficio para este empresario chino. Entonces, me parece que también es la izquierda se está aprovechando para intentar nuevamente vacar al presidente y poner seguramente a uno de los que están en su fila. Bueno, difícil que pongan a uno de los que están en sus filas porque no tienen los votos para ello, pero no se trata de cambiar el presidente cada 4 meses tampoco. Eso le hace daño a la estabilidad económica, jurídica del país. Necesitamos que en 6 meses el cambio de presidente sea por el que elijamos los peruanos, no por uno intermedio más, un interino más que cambiará ministros, cambiará funcionarios de segundo y tercer nivel. Eso no le conviene al Perú. Pero si lo que se ha cometido es una irregularidad, un acto de corrupción, eso debe ser castigado. Así que por eso la investigación es importante para poder saber si es una tontería que ha cometido el presidente o si es un acto de corrupción. Eso hay que dilucidar. Bien, ahora entrando un poco más al tema relacionado con el partido Fuerza Popular, que es su bancada también y el partido donde usted milita actualmente y por el cual está postulando al Senado. Sí. Se ha archivado totalmente el caso Cócteles. Así es. Y no solamente ello, sino que también a José Domingo Pérez se le ha apartado por 6 meses del cargo, ¿no? Esta ha sido una medida de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público que ha ordenado el apartamiento preventivo de ese personaje, del fiscal de los reflectores, José Domingo Pérez, bueno, indicando ciertos problemas operativos por parte del fiscal. Por ejemplo, que 19 veces se le haya devuelto la acusación. Sí. De hecho, yo conversaba con el doctor Luis Miguel Calle y él decía, José Domingo Pérez no sabe redactar un escrito. Es un ¿no? incompetente. Y estamos hablando de un fiscal de la nación que tiene casos complejos, que ha llevado el liderazgo de un equipo especial. Sí. Entonces, ¿qué medida nos puede traer esto con respecto a la acusación que se le vinculaba en ese momento a Keiko Fujimori? Ninguna, o sea, ya la acusación ha sido archivada definitivamente. Lo que ha hecho el juzgado o la Corte es archivar definitivamente el caso en mérito a la sentencia del Tribunal Constitucional que se dio en el mes de octubre. Así que ese caso está archivado. Ahora lo que falta hacer es qué va a pasar con estos malos fiscales, porque o son incompetentes o son personas que han estado actuando por intereses subalternos. Y cualquiera de las dos cosas es mala para el Ministerio Público. Necesitamos fiscales probos, honestos, pero también capaces. Entonces ya dependerá del proceso de investigación interna que se le está haciendo al señor Domingo Pérez. Por ello es que se le ha apartado. Entiendo que se le aparta con goce pleno de sueldo y beneficios simplemente mientras se lo investiga. Pero luego después él debería ser sujeto de la máxima sanción que le corresponda según el resultado de la investigación, que puede ser la destitución. Quizá eso es lo que le corresponde, porque no solamente ha enviado un expediente 19 veces mal, ese es un problema hasta universitario, ¿no? Un alumno que 19 veces da el examen y se lo jalan. Pero aquí no, él ha metido preso a gente inocente.
que hoy se ha demostrado que es inocente, como por ejemplo la propia Keiko Fujimori, el señor Figari y otros más, que han estado presos por gusto. Y presos no con sentencia, sino a prisión preventiva dictada sin justificación y sabiéndose que delito no había. Se los estaba juzgando por algo que no era delito en su momento. Y eso, él es suficientemente buen abogado, no diría que buen fiscal, pero buen abogado para saber que eso era ausencia de delito. Claro, cuando hablamos de esta devolución de las 19 veces, no solamente estamos hablando de que, a ver, José Domingo Pérez no tenía la capacidad de redactar un buen escrito, esto lo decimos en términos generales, pero muchas veces una de las mañas de los abogados es justamente presentar documentación o escritos que ellos saben que son improcedentes para que se los devuelvan y de esa manera ganar tiempo en el proceso. Es decir, es una estrategia que genera muchos abogados. Esto Pero, pasa Grecia, mucho tiempo y es lamentable, obviamente. Grecia, yo lo entiendo eso en un abogado de defensor. Eso es perfectamente lícito y legítimo en un abogado defensor. Pero no en ¿Es un fiscal. legítimo presentar un documento? No en un fiscal. Bueno, yo creo que en el abogado tampoco, ¿no? Porque El al fin y al abogado cabo defensor tiene la estás misión. generando malos prejuicios para el sistema como tal. Claro, yo no soy abogado, pero yo entiendo que un abogado defensor se debe a su cliente y si le conviene al cliente el de pronto presentar un documento que permita que se demore todos 6 meses más hasta que aparezcan nuevas pruebas, eso es lícito. Ya el juez determinará si le permite o no que ese escrito tenga efecto. No es decisión del abogado. El abogado intenta. Pero un fiscal debe de ser un defensor. Es, por ley, por la Constitución, un defensor de la legitimidad. Y eso es algo que tenemos nosotros que eliminar. No podemos tener a fiscales que lo que están pretendiendo es conseguir un ascenso a fiscal superior o a fiscal supremo en función de presentar escritos que no valen. O sea, él no se puede presentar como un defensor, un abogado defensor, cuando en realidad él es un fiscal. Y un fiscal tiene una función diferente. Si en algún momento un fiscal en otros países encuentra que lo que está haciendo realmente no va conforme a la norma, pues entonces le pide perdón al Poder Judicial y retira su acusación. Jamás se le ocurrió al fiscal Domingo Pérez. Hasta ahora él insiste que tiene la razón. Ahora, los fiscales defienden los intereses del Estado, ¿no? Y solamente para dejarlo remarcado. La legitimidad. El procurador defiende los intereses del Estado. Ahora, para dejarlo en claro, el abogado que presenta un escrito que es incompetente, que es improcedente, adrede, está cometiendo un acto que es ¿Podría antimoral. ser no ético? Sí, claro, Podría ser definitivamente. Es no ético porque estás perjudicando al sistema como tal y eso genera carga procesal y todo un tema, ¿no? Todo un tema. Pero lo importante acá, y no es por defender a Keiko Fujimori, porque ánimos de defender a algún candidato no tengo, pero sí lo que estamos criticando es que este fiscal y otros fiscales se han tardado años. Han comido del Estado, han cobrado su sueldo a sabiendas que el proceso que están llevando no existe, porque el delito por el cual se le estaba juzgando a Keiko Fujimori no existía en el tiempo en el que se le estaba imputando. Pero hay que tener presente, Grecia, que todo esto ocurría paralelamente al proceso contra Odebrecht. Entonces el caso Cócteles, en mi opinión, en mi modesta opinión, ha sido un distractor, un elemento distractor de las actividades que estaba haciendo el señor José Domingo Pérez y el señor Vela Barba como fiscales del caso Odebrecht. Ellos han estado tratando de distraer la atención hacia un caso más mediático, que era el de Keiko Fujimori. Como una cortina de humo, se refiere. Una cortina de humo muy pesada y a cambio de beneficios muy millonarios, muchos millones de dólares, en favor de Odebrecht, en favor además de funcionarios de Odebrecht, como por ejemplo el señor Barata, a quien se le eximió de la necesidad. Él tenía como 12 millones de dólares de patrimonio en Perú, se le permitió liquidar todo su patrimonio y llevarse la plata. Eso no ocurriría jamás con alguna persona que está siendo procesada en el Perú. Le embargan todos sus bienes hasta que el juicio no termina. Pero en el caso de él, le permitieron, firmaron un convenio de colaboración eficaz totalmente lesivo para el Perú. Todo esto se hizo dentro de un proceso que paralelamente estaba ocurriendo, que era el de Keiko Fujimori. A mí me parece que ha sido una cortina de humo para esconder la majamama de corrupción que había con el tema de Odebrecht.
Lo cierto es que José Domingo Pérez, Rafael Vela se han prestado lastimosamente, porque es una pena para el Perú, para defender los intereses de una empresa corrupta. Sí, Y esto claro. ha generado un daño colateral inmenso en todo el Perú. De acuerdo. Solamente evaluando las cifras monetarias es altísimo la pérdida de nuestro país. E inclusive, hoy en día vemos que esa empresa se ha cambiado el nombre y sigue operando en nuestro Y país. nos está enjuiciando. A nivel internacional nos está enjuiciando por Rutas de Lima, por el tema o sea, porque ellos siguen siendo dueños. Simplemente han cambiado de nombre y luego han vendido una parte a una empresa que se supone compró sin saber lo que compraba. Mira, yo puedo saber que no compro ese par de lentes en 5 soles, no me doy cuenta que son robados. Pero yo no voy a comprar algo que vale 5.000 millones o 10.000 millones sin saber el origen. Uno hace lo que se llama el due diligence, la debida diligencia. Así que tontos no son los canadienses que compraron la participación de Odebrecht, específicamente en Ruta de Lima y en otras empresas. Así que aquí ha habido un acto de corrupción. Y lo que pasó con Keiko Fujimori fue una cortina, en mi opinión, una cortina de distracción para el caso Odebrecht, que sigue vigente en este momento. Bien, ahora, usted mencionó hace un momento que el delito por el cual se le estaba acusando a Keiko Fujimori en ese momento no existía. Por No. lo tanto, todos estos años han sido en vanos porque uno consultaba con cualquier abogado y el abogado te decía, lo que pasa es que el caso no tiene ni pies ni cabeza. Así es. Pero, ¿qué hubiese pasado si el delito sí hubiese existido? Es decir, si hubiese estado regulado dentro del marco normativo de nuestro país. Entonces sí sería justo que Keiko Fujimori haya estado en la cárcel y es más, que debería estar hoy en la cárcel. Ahí sí, claro que sí. Pero eso no ha ocurrido. Eso no ocurrió. Eso es un Entonces sí supuesto. hubo un delito en el caso de que hubiese existido ese delito. Ah, no, pues pero eso es como que me pregunte qué pasa si de pronto se convierte en un delito el tener un celular iPhone, ¿no? Hoy lo tengo y hoy no es delito. Mañana Betel. podría serlo, pero hoy no estamos en mañana. Entonces, la ley cambió y ojo que la ley cambió porque se comprendía que debía incluirse inclusive a personas como Keiko Fujimori. Si la ley cambió haciéndolo delito, lo que me parece que está mal. Yo pienso que la contribución de las empresas a los Partidos políticos no debe limitarse como está limitada hoy en la ley. Eso ha sido consecuencia justamente de que se dieron cuenta de que, oye, el caso de Keiko y otros partidos no va a proceder porque no es delito. Hagámoslo delito. Pero claro, después de que se convirtió en una actividad no prevista por la ley, a partir de ese momento Fuerza Popular no ha tenido ningún aporte de empresas o de personas que violen esa legislación. Así que Betel. no tenemos problema. No hay ninguna razón por la que ningún miembro de Fuerza Popular deba ser acusado en este momento por receptación ilícita de fondos de campaña. Ahora, el peso de la historia de los políticos peruanos pesa mucho dentro del margen de su candidatura cuando vuelven a ser candidatos. En este caso es la cuarta vez que Keiko Fujimori va a postular a la presidencia. Hay ciertos factores por los cuales se podría analizar el por qué todavía no ha ganado una presidencia. Algunos dicen que es porque es mujer y que el Perú todavía es un país machista. Puede ser una situación. Vaya. Algunos otros lo atribuyen, y ese es el argumento más fuerte, al apellido Fujimori, a todo la historia que trae el gobierno de Fujimori. Justo cuando mencioné el caso, por ejemplo, de Carlos Álvarez, mencioné también esto relacionado con Vladimiro Montesinos y Alberto Fujimori, que era, y lo que se conoce y es de Voz Populis, que compraban a la prensa, compraban medios de prensa escrita, inclusive espacios de entretenimiento para generar una campaña en contra de la oposición, ¿no? Por eso es que inclusive algunos lo han llamado una dictadura a este gobierno de Alberto Fujimori. A esa parte del gobierno Bien, ¿cómo podríamos entonces dividir la historia del gobierno de Alberto Fujimori? ¿Tuvo una parte buena, una parte mala? Yo pienso que el gobierno de Alberto Fujimori significó la demolición del terrorismo, la derrota de Sendero Luminoso, la derrota del MRTA, Betel. la derrota de la inflación. En esa época Fujimori tenía una aprobación del 90 y tantos % a nivel de la población. Yo estaba vivo en esa época, no sé si usted o quizá era niña,
pero el asunto es que la población peruana estaba a favor de lo que había ocurrido. Claro, pero Entonces, luego salen los videos, la disolución del Congreso, esa es todo la esto parte también en la que- le voltea el juego. esa es la parte en la que lamentablemente participó el señor Montesinos. Allí se perdieron realmente las riendas de lo que estaba haciéndose en ese gobierno, ¿no? Yo no he participado en ese gobierno, no puedo hacer mea culpa en ese sentido, pero yo era un ciudadano de a pie en esa época, ni siquiera era militante del partido de Fujimori en esa época, era su simpatizante, sí, pero en realidad pertenecía a la gran masa de peruanos que apoyábamos la gestión de Alberto Fujimori, ¿no? Claro, hizo cosas buenas para algunos, hizo cosas malas que están probadas por la justicia y por ello también ha tenido sus años dentro de la cárcel. Y eso le sigue pesando a Keiko Fujimori. Yo soy partidaria de que por el pecado de los padres no tienen que pagar los hijos, ¿no? No. O sea, nada que ver tiene. Pero Keiko Fujimori tampoco no fue un agente externo durante el gobierno de su No, padre. ella era primero una niña y luego una joven adolescente que no participó. Primera dama también, luego estuvo en el Congreso de la primera dama República. simplemente funcional, pero no era una primera dama con responsabilidad de gobierno. Keiko Betel. Fujimori, me preguntó usted, Grecia, al inicio de esta porción de la entrevista, que ella pues ahora esta es su cuarta postulación. Ajá. Y que, pero en realidad hay otros candidatos, no voy a mencionar nombres, que para ellos esta es su 10ª postulación y ni siquiera llegan a cuarto lugar. Keiko, las últimas 3 veces que ha participado, ha quedado en segunda vuelta. Y si ha perdido en el año 16 y en el año 21, en el 16 fue por 45.000 votos, de millones que estaban en juego. Y en el año 21 por 30.000 votos. O sea, realmente no es una candidata cualquiera. O sea, no es decir, 3 veces ha postulado y ha perdido. No, 3 veces ha postulado y casi gana. Yo lo pondría así. Y mire, en la historia política mundial tenemos grandes personajes que han tenido postulaciones y han ganado a la 4ª vez. Por ejemplo, Nelson Mandela. Por ejemplo, Salvador Allende. Entonces hay cierta probabilidad de que esta vez gane Keiko Fujimori según su criterio. Según mi criterio va a ganar, porque eso es lo que yo espero como militante. Y la probabilidad es alta porque realmente es una persona muy preparada y tenemos el mejor plan de gobierno realmente de todos los que han sido presentados. Y tenemos equipo de gobierno, que es muy importante. No somos un partido improvisado, no somos una caja de alquiler, un vientre de alquiler, como le dicen. No, somos un partido organizado con equipo de gobierno listo para gobernar mañana si quisiéramos. Así que yo creo que por eso es una magnífica opción y esta vez será la 4ª vez que ella se presenta, pero esta vez ganaremos, no perderemos por 40.000 votos, quizá ganemos por 400.000 votos. Última pregunta, porque ya se nos fue el tiempo, pero ¿cómo piensa lidiar en esta candidatura del 2026? ¿Cómo piensan lidiar con el antivoto fujimorista, que también es bastante álgido? Creo yo que fue la clave de la victoria de Pedro Castillo. Pedro Castillo era prácticamente en ese momento un desconocido, nadie lo conocía, pero si ganó fue porque la gente que no quería votar por Keiko Fujimori tuvo que votar por Pedro Castillo. Esta es una labor importante de aquellos que estamos postulando por Fuerza Popular y que estamos apoyando la candidatura presidencial de Keiko Fujimori. Es justamente luchar contra esa percepción equivocada de que Keiko Fujimori representa algo malo para el país. Hay mucha gente joven que está votando por primera vez y ellos no están sujetos al problema del antivoto. Entonces tenemos que trabajar con gente joven y evidentemente será nuestra meta el poder quebrar esta barrera del antivoto, que espero que esta vez no sea tan prevalente como lo fue en ocasiones anteriores. Bien, muchas gracias, congresista Ernesto Bustamante, por Gracias habernos también. acompañado el día de hoy.